Muy buenas tardes. Vamos a resolver en esta cuarta tutoría el primer problema de la máquina asíncrona, también conocida como motor de inducción. Vamos a resolver concretamente el examen de la primera semana de febrero del año 2024, del curso pasado, y el enunciado dice lo siguiente, aunque lógicamente antes tendremos que hacer una introducción a los conceptos teóricos del motor de inducción. Dice: un motor trifásico de 4 polos y rotor devanado tiene los arrollamientos conectados en estrella. Cuando se conecta a su tensión asignada de 400 voltios, eso es tensión de línea lógicamente, a 50 Hz de frecuencia, desarrolla el par a plena carga a 1425 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad nominal del motor expresada en revoluciones por minuto. Nos dicen que los parámetros del circuito equivalente son R1 igual a R2', que no está especificado en el enunciado, pero se refiere a la relación, a la resistencia ya expresada en el nivel de tensión del devanado primario, es decir, del estator. Me dan también la reactancia de cortocircuito del motor, que es 6 ohmios, y la relación de transformación para precisamente cambiar del nivel de tensión del estator al nivel de tensión del rotor y viceversa. Y en estas condiciones se nos pide calcular, en primer lugar, la corriente y el par de plena carga. Bien, para cualquiera de estos cuatro apartados que nos dice el problema, lógicamente primero tenemos que saber cuál es el modelo equivalente del motor. El modelo equivalente del motor está basado en el modelo equivalente del transformador. Podemos ver que tiene una estructura muy similar. Tenemos unas resistencia y reactancia del devanado primario, que en el caso del motor se denomina estator. Tenemos también la rama de magnetización, constituida por una resistencia del hierro y por una reactancia de magnetización. Es decir, hasta este punto es exactamente igual que el caso del transformador. Y luego tenemos en el devanado secundario, pues de nuevo, una impedancia que modela la resistencia y la reactancia de los conductores del devanado secundario, en este caso ya hemos dicho que es el rotor, y por otra parte la tensión de alimentación del devanado secundario, que como podemos ver aquí es una tensión que depende del parámetro S. El parámetro S para los motores de inducción se denomina deslizamiento, y básicamente este deslizamiento que tenemos aquí es la diferencia entre la velocidad del campo giratorio, esta ω1, velocidad del campo magnético giratorio, y la velocidad real del motor, es decir, velocidad en el eje, dividido por la velocidad del campo giratorio. Por tanto, podemos ver que este modelo equivalente del motor depende del punto de funcionamiento. Como tanto la tensión de alimentación del rotor o del rotor como la intensidad que circula en las distintas fases del rotor depende del deslizamiento, porque al cambiar la tensión que tenemos alimentando el rotor también cambia la intensidad. También estamos afectando a la frecuencia de dichas intensidades rotóricas. Por tanto, podemos ver que en realidad la reactancia del rotor también depende del punto de deslizamiento si lo comparamos con una reactancia que se suele hablar de la reactancia de reposo. Entonces, fijaos que en la parte rotórica del motor tenemos dos elementos que dependen directamente del punto de funcionamiento, que son esta reactancia y esta tensión. Por tanto, lo que se suele hacer es hacer la reducción del rotor al reposo. Para ello, lo que hacemos es que si tanto la tensión de alimentación como la reactancia del rotor dependen del punto de funcionamiento, pues vamos a dividir tanto esa tensión de alimentación como la reactancia del rotor por la velocidad o el punto de funcionamiento, es decir, por el deslizamiento, y tan solo nos queda la resistencia R2 en realidad dividida por ese deslizamiento.
Una cuestión que también se suele hacer es separar esta resistencia R2 partido por S en dos términos distintos, uno de ellos que modela las pérdidas de Joule precisamente en este rotor, pérdidas de Joule en el devanado secundario o en el rotor, y por otra parte una resistencia que modela la potencia que tenemos en el eje de la máquina más las pérdidas mecánicas. A esta potencia, la potencia que disiparía esta resistencia de valor variable, se le denomina potencia mecánica interna de la máquina. Por tanto, bueno, la velocidad del campo giratorio se calcula de esta forma, depende únicamente de la frecuencia de la alimentación y del número de pares de polos del motor, es decir, este motor en concreto tenía 4 polos, por tanto, el número de pares de polos será 2. Normalmente este circuito equivalente del motor se suele referir a uno de los devanados, normalmente también es al estator, y para ello lo que hacemos es simplemente pues, pasar tanto la resistencia rotórica, la reactancia rotórica y el nivel de tensión del rotor al nivel de tensión del estator. Y por tanto aparecen aquí pues esta impedancia del rotor referido al estator y esta otra resistencia también ya referido al nivel de tensión del estator. De esta forma lo que hemos hecho es quitarnos de en medio el transformador ideal que teníamos en esta parte del circuito equivalente para trabajar con un único nivel de tensión. Y habitualmente también, tal y como hacíamos con el transformador, es habitual que pasemos la rama de magnetización que tenemos aquí colocada a la izquierda de la impedancia estatórica. Es decir, que lleguemos a este circuito equivalente que tenemos aquí donde, como decimos, la rama de magnetización está a la izquierda de la impedancia estatórica. Está R1, JX1. Y además habitualmente esta rama de magnetización la despreciamos o bien porque no se conocen los parámetros de dicha rama de magnetización o bien por que los cálculos sean más sencillos y por tanto el circuito equivalente, si os fijáis, queda reducido únicamente a la resistencia del estator, la resistencia del rotor referida al estator y la reactancia de cortocircuito ya referida al estator, que se conoce como pues, XCC igual a X1 más X2'. Esta es la reactancia de cortocircuito del motor de inducción referida ya al estator. De forma que, si nos fijamos en los distintos elementos que tenemos en este circuito, podríamos decir que R1, la resistencia R1, es la responsable de las pérdidas de Joule en el devanado primario, es decir, en el estator. Y basados en el circuito equivalente que acabamos de representar, pues se puede calcular por esta expresión que tenemos aquí, donde lógicamente estamos considerando un motor trifásico y por tanto las pérdidas de Joule en el estator son 3 veces la resistencia R1 por la intensidad I1, que es la intensidad que circula por el estator, elevado al cuadrado. La resistencia R2, pues lógicamente R2', ya referido al nivel de tensión del estator, es la responsable de las pérdidas de Joule en el rotor. Y de forma análoga a lo que ocurre con las pérdidas de Joule en el estator, podemos calcularlo simplemente mediante 3 veces R'2 por I1 elevado al cuadrado. Es decir, considerando la misma intensidad porque todos los cálculos lo estamos haciendo con esta resistencia referida al devanado primario. Lógicamente el cálculo sería homólogo a, una vez que resolvemos este circuito, llevarnos R'2 de nuevo al nivel de tensión del rotor y hacer el cálculo con la intensidad I2. Pero a efectos de potencia, la potencia no se ve alterada por el nivel de tensión con el que estemos trabajando, siempre y cuando hayamos aplicado correctamente las expresiones para pasar de las resistencias y las reactancias del devanado secundario al devanado primario. Por otra parte, si de nuevo asociáramos en serie la resistencia R'2 con R'2 multiplicado por 1 menos el deslizamiento partido por el deslizamiento, todo esto sería equivalente
a R'2 partido por el deslizamiento, como veíamos anteriormente en la reducción del rotor al reposo. Y esta resistencia es importante porque se le denomina habitualmente la potencia en el entrehierro, es decir, la potencia activa que pasa desde el estator hacia el rotor. Y tiene un valor de esta potencia en el entrehierro, que habitualmente se denomina por P sub A, tiene un valor de 3 veces R'2 partido por el deslizamiento multiplicado por la intensidad I1 al cuadrado. También podríamos considerar la potencia mecánica interna de la máquina, que es la potencia que comentaba antes, que es aquella potencia que se disipa de forma ficticia en esta resistencia variable y que representa, como diremos ahora, tanto la potencia útil como las pérdidas mecánicas que ocurren en un motor de inducción. Esta potencia mecánica interna, lógicamente, con el circuito equivalente, se calcula como 3 veces R'2 por 1 menos S partido por S y por la intensidad I1, que es la intensidad que circula por esa resistencia al cuadrado. Y por último, efectivamente, la potencia útil, que es la potencia que tenemos en el eje de la máquina, se calcula como la potencia mecánica interna, que es la que se disipa en esta resistencia que decíamos antes, menos las pérdidas mecánicas. Ojo, porque estas pérdidas mecánicas no están presentes como tal en el circuito, es decir, no se ven en el circuito, sino que el enunciado del problema me tiene que decir, oye, que las pérdidas mecánicas en este motor de inducción son de 50 vatios. Entonces las tendremos en cuenta a partir de ahí. Pero no están visibles estas pérdidas mecánicas en el circuito equivalente. Pues dicho esto, ya tenemos unas nociones básicas de la teoría del motor de inducción y podemos proceder a resolver el problema. En primer lugar nos piden la corriente y el par de plena carga. Fijaos que el dato que tenemos, aparte de los parámetros del circuito equivalente aproximado, es que la velocidad de plena carga es 1425 revoluciones por minuto. Ese dato es, lógicamente, velocidad del eje de la máquina. Es decir, que podemos decir que para el apartado A, la velocidad nominal, que es el dato, es igual a 1425 revoluciones por minuto. Habitualmente podemos trabajar tanto en revoluciones por minuto como en radianes por segundo. Para ello simplemente tenemos que decir que una revolución son 2 por pi radianes y un minuto son 60 segundos. Y por tanto esto nos quedaría una velocidad en radianes por segundo de 149,23 radianes por segundo. Por otra parte, también va a ser necesario que calculemos la velocidad de giro del campo magnético giratorio. Eso es ω1, que hemos dicho antes que es 2 por pi por F partido por el número de pares de polos. Si no recuerdo mal, la frecuencia de alimentación de este motor es 50 Hz, por tanto aquí tendríamos 100 pi en el numerador y el número de pares de polos es 2 porque el número de polos era 4. Por tanto, dividimos por 2, esto es igual a 50 pi, es decir, que la velocidad del campo magnético giratorio es de 157,08 radianes por segundo. En estas condiciones podemos calcular directamente el deslizamiento, que, si habéis seguido la explicación teórica, está presente en el circuito equivalente aproximado del motor, modificando el valor de esta resistencia. Por tanto, es necesario para poder resolver dicho circuito. El deslizamiento, en este caso será el deslizamiento de condiciones nominales, porque me han dicho que esa velocidad es la velocidad nominal del motor o la velocidad de plena carga. Plena carga y nominal son sinónimos en ingeniería eléctrica.
pues tendríamos que el deslizamiento en estas condiciones es la velocidad de giro del campo magnético partido por la velocidad de giro nominal partido por la velocidad de giro del campo magnético que ya conocemos. Lógicamente, en esta expresión todas las velocidades deben estar expresadas o bien en revoluciones por minuto o bien en radianes por segundo. Si hacéis el cálculo, a mí me sale este deslizamiento de valor 5%, es decir, 0,05 o 5%. Por tanto, para hallar la intensidad nominal de este motor, lo que tenemos que hacer es irnos al circuito equivalente aproximado que hemos representado antes. Vamos a duplicar el circuito. Y vamos a borrar un poco. Lo que voy a hacer es, como posteriormente vamos a tener que volver a utilizar este circuito, ahora que está limpio, vamos a duplicarlo una vez más para tenerlo por aquí. Lo llevo para acá. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, para el cálculo de la intensidad nominal, que será precisamente la intensidad que circula en este circuito, podríamos decir I sub 1n, pero lógicamente particularizando para las condiciones de deslizamiento nominal, que es el deslizamiento que acabamos de calcular anteriormente. Por tanto, solo tenemos que resolver este circuito, donde lo que tenemos es una fuente de alimentación alimentando a 1, 2, 3 y 4 resistencias y reactancias. Por tanto, es un circuito relativamente sencillo de resolver. Solo tendríamos que decir que I1n será igual a la tensión de alimentación de una fase, que es la tensión de línea partido por raíz de 3, ¿verdad? Porque estamos considerando el circuito monofásico equivalente conectado en estrella. Pues tenemos que U1F partido por R1 más JXCC más R'2 más R'2, todo esto multiplicado por 1 menos Sn partido por Sn. Ojo, porque, como digo, al ser un motor trifásico, este valor es 400, que es la tensión de alimentación de línea, partido por raíz de 3. Habitualmente este fasor se establece como referencia fasorial, aunque en realidad aquí quien nos interesa es el módulo de la intensidad I sub 1. Por tanto, si hacemos esta operación y calculamos el módulo de esta intensidad, I1n ya en módulo, a mí me sale un valor de 10,57 amperios. Esta es la resolución de la primera parte de este apartado. Ahora también me pedían el par que desarrolla este motor a plena carga. Para el cálculo del par, el par siempre se calcula como una potencia activa partido por la velocidad de giro. Y concretamente el par en el eje de la máquina, como me han dicho que no tenemos pérdidas mecánicas, será igual a la potencia mecánica interna de la máquina en condiciones nominales partido por la velocidad de giro del eje de la máquina en estas condiciones nominales. Esto lógicamente será el par nominal. Este valor omega sub n ya lo tenemos, por tanto solo me falta
la potencia mecánica interna de la máquina en condiciones nominales. Esa potencia mecánica interna en condiciones nominales no es más que la potencia que disiparía esta resistencia variable. Es decir, que PMI nominal es igual a 3 veces R'2 por 1 menos Sn partido por Sn, y todo esto multiplicado por la intensidad nominal al cuadrado. Esto a mí me queda un valor de 6.373,2 vatios. Pues 6.373,2 vatios. Y por tanto, si hacemos el cálculo del par nominal, teniendo cuidado de introducir estas magnitudes en el sistema internacional de medidas, es decir, 6.373,2 vatios, 6.373,2 vatios, partido por la velocidad de giro del motor en radianes por segundo, que es 149,23 radianes por segundo. Y esto es igual a un par nominal de 42,7 newton por metro. Este es el par nominal que desarrolla este motor en condiciones de plena carga. Por tanto, fijaos que para este primer apartado lo que hacemos es simplemente considerar el circuito equivalente monofásico aproximado del motor, resolver y calcular potencias y pares y todo lo que haga falta. Para el apartado B, ahora me dicen calcular la corriente y el par de arranque con los anillos cortocircuitados. Es decir, lo que me están pidiendo es que consideremos las condiciones de arranque. Claro, si nos fijamos en la ecuación del deslizamiento, en el arranque lo que ocurre es que el eje del motor tiene una velocidad nula y por tanto este deslizamiento es 1 en condiciones de arranque. Es decir, si nos vamos al circuito equivalente aproximado que hemos estudiado en la teoría, en el arranque lo que ocurre es que el deslizamiento vale 1. Es decir, vamos a decir que para el apartado B, en el arranque, la velocidad de giro del motor es nula y por tanto el deslizamiento es igual a 1. Si sustituimos la resistencia variable y decimos que el deslizamiento es 1, aquí lo que ocurre es que esta resistencia va a ser igual a 0 en el arranque y precisamente lo que tenemos que hacer es cortocircuitar, como bien dice en el enunciado, los anillos del rotor. Es decir, que aquí lo que vamos a tener es un cortocircuito. Si cortocircuitamos estos terminales, ahora lo que nos interesa es precisamente la intensidad que va a circular por el motor, pero en condiciones del arranque. Es decir, I sub ARR, intensidad en el arranque. Para calcular esta intensidad, pues lógicamente solo tenemos que resolver este circuito, donde ahora tendremos que la intensidad en el arranque, en módulo y ángulo, como el fasor intensidad, será igual al cociente de la tensión de alimentación U1F, fasor partido por R1 más R'2 más JXC. Y esto a mí me da, ya sacando el módulo, que es lo único que nos interesa de esta intensidad, la intensidad de arranque es igual a 36,51 amperios. Fijaos en primer lugar que la intensidad de arranque en este caso es pues más de 3 veces superior
a la intensidad nominal en el motor. Y eso suele ser bastante habitual en los motores de inducción, que durante el arranque demandan una intensidad bastante mayor que la intensidad nominal. Y eso, pues, lógicamente tiene unas consecuencias desde el punto de vista del calentamiento, de las pérdidas, etcétera, que hay que tener en cuenta. Lo que nos falta aquí es calcular también el par mecánico que desarrolla el motor durante el arranque. Pero si os fijáis, antes hemos calculado este par como el cociente de la potencia mecánica interna partido por la velocidad de giro. Pero en este caso no tenemos potencia mecánica interna porque la resistencia en cuestión está cortocircuitada y no tenemos velocidad de giro del motor. Por tanto, tenemos que recurrir a una expresión alternativa del par, que es apoyarnos en la potencia en el entrehierro. Entonces, podemos decir que existe una expresión alternativa del par que es que el par mecánico es igual a la potencia en el entrehierro partido por la velocidad de giro del campo magnético giratorio. Esta expresión es especialmente útil si queremos calcular, por ejemplo, ya digo, el par en el arranque. Bueno, pues esta potencia en el entrehierro, antes hemos dicho que era 3 veces R'2 partido por el deslizamiento por la intensidad I1 al cuadrado, todo esto partido por la velocidad de giro del campo magnético, pero claro, si particularizamos en el arranque, como el deslizamiento en el arranque, es decir, esta S es igual a 1, pues esto únicamente nos queda, particularizando en el arranque, nos queda que esto es igual a 3 veces R'2 por la intensidad en el arranque, módulo de la intensidad en el arranque, partido por la velocidad de giro del campo giratorio. Aquí ya tenemos todo y esto a mí me sale, bueno, en el arranque que hemos dicho que S es igual a 1 y a mí esto me sale un par de arranque de este motor de 25,46 newton por metro. Este es el par de arranque de este motor, que era la otra magnitud que se nos pedía. Esto también es habitual en los motores de inducción, que en el arranque, pues estos motores tienen un par menor que en condiciones nominales, y eso podría ocasionar que un motor no sea capaz de arrancar una carga que tenga un par superior a este par. Y eso es un problema. Entonces, tanto la corriente de arranque excesiva como el par en el arranque son un problema en aplicaciones del motor de inducción, y eso es lo que vamos a intentar mejorar, como veremos a continuación, y el problema nos va a pedir. En primer lugar, en el apartado C nos dicen que calculemos el par máximo y la velocidad correspondiente a la que se produce ese par máximo. Si en la teoría vais a la bibliografía a buscar cómo es la curva de par velocidad, podréis ver que existe un punto en el que el par es máximo, distinto habitualmente del par de plena carga, pero eso es una característica típica de los motores de inducción. La cuestión aquí es que nos piden exactamente cuánto vale el par máximo y la velocidad a la que dicho par máximo se produce. Por tanto, ahora vamos a resolver esta cuestión. ¿Cuándo se produce el par máximo? Bueno, pues lógicamente el par, que depende directamente del deslizamiento, tendremos que derivar la expresión del par respecto del deslizamiento, igualar a 0, y por tanto obtendremos un deslizamiento de par máximo. Este deslizamiento de par máximo,
está más que hecho en la teoría y se obtiene que el par máximo se da cuando el deslizamiento es exactamente igual a R' partido por la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. Si sustituimos los valores de nuestro problema, que yo no lo tengo aquí hecho, pero si me dais un momento lo saco. A mí me sale un deslizamiento de par máximo para los datos de este problema de 0,1644, es decir, del 16,44%. Y por tanto, la velocidad a la que se produce el par máximo, que nos están pidiendo lógicamente la velocidad del eje del motor, la velocidad de par máximo, pues se puede calcular como la velocidad del campo giratorio, que para una frecuencia de alimentación constante, como suele ser habitual, pues es constante, por 1 menos el deslizamiento de par máximo. Y se obtiene que esta velocidad en radianes por segundo es 131,26 radianes por segundo, es decir, 131,26 radianes por segundo, que expresado en revoluciones por minuto, porque habitualmente la velocidad, cuando nos piden una velocidad hay que expresarla en revoluciones por minuto, es más habitual, pues 1253,4 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad de giro del eje del motor a la que se produce el par máximo. Y también nos pedían, pues lógicamente, el valor del par máximo desarrollado. Para ello vamos a volvernos a copiar el circuito equivalente aproximado. Fijaos que continuamente con el motor de inducción tenemos que recurrir a este circuito equivalente aproximado, y ahora lógicamente lo que haremos será resolverlo, pero para las condiciones de par máximo, es decir, introduciendo el deslizamiento de par máximo en la resistencia correspondiente. De forma que aquí ya no tendremos el deslizamiento nominal, sino que tendremos el deslizamiento de par máximo. Par máximo y par máximo. Y por tanto, esta no será la intensidad nominal que circula por el motor, sino que será la intensidad que circula en condiciones de par máximo. De nuevo, si resolvemos este circuito, lógicamente la expresión es la tensión de alimentación partido por el conjunto de resistencias que tenemos conectadas en serie y la reactancia también. Y si calculamos el módulo de la intensidad de par máximo, os saldrá directamente 24,88 amperios. Esto a mí me da una potencia mecánica interna de par máximo de valor 9438,1, 9438,1 vatios, y esto me da un par máximo que se calcula como la potencia mecánica interna de par máximo partido por la velocidad de par máximo. A mí esto me sale 71,91 newton por metro. Este es el par máximo que puede desarrollar este motor. Es decir, de nuevo hemos recurrido al circuito monofásico equivalente aproximado, resolvemos y calculamos la potencia mecánica interna y el par, en este caso, que es el par máximo, porque hemos satisfecho
la condición de par máximo, que no es más que esta que tenemos aquí. Y por último, ahora es cuando vamos a intentar mejorar tanto la corriente en el arranque como el par de arranque de este motor en el apartado D, que dice la resistencia, piden calcular la resistencia que debe introducirse en los anillos del rotor por fase para que la máquina desarrolle el par de plena carga en el arranque, con la menor corriente posible en el estator e intensidad correspondiente. Es decir, tenemos que introducir unas resistencias adicionales en cada una de las fases del rotor para que en el arranque desarrollemos el par de plena carga, es decir, el par nominal en el arranque, con además la menor corriente posible en el estator y cuál es la intensidad correspondiente. Esto es un método habitual de reducción de la corriente de arranque, que es conectar durante el arranque pues unas resistencias adicionales. Fijaos que en el arranque nosotros teníamos cortocircuitados los anillos del rotor y lo que vamos a hacer es, mediante un conjunto de dispositivos que se emplean habitualmente en ingeniería eléctrica, como son los contactores, añadir de forma transitoria una resistencia adicional que precisamente contribuya a reducir esta corriente de arranque. Es decir, que lo que vamos a hacer es no cortocircuitar como tal los anillos del rotor, sino que vamos a añadir una resistencia adicional durante el arranque. De forma que tengamos algo como esto. A esta resistencia vamos a llamarle R'A, porque estamos considerando todavía el circuito equivalente aproximado referido al estator, y por tanto la intensidad que tendremos aquí será una intensidad de arranque 2, si queréis. Bueno, 2 no es un número muy apropiado, vamos a decir intensidad de arranque del apartado D, para diferenciarla de la intensidad de arranque del apartado B. Entonces, en este caso, fijaos que ahora tendríamos que considerar como potencia en el entrehierro la potencia que se disipa en este conjunto de dos resistencias, y por tanto, en este caso, esto es para el apartado D, añadiendo la resistencia adicional R' sub A, tendríamos que el par de arranque en este caso será igual a, bueno, de nuevo, P sub A partido por la velocidad de giro de el campo magnético giratorio, y esto será igual a 3 veces R'2 más R'A. Como estamos considerando el arranque, el deslizamiento vale 1, por la intensidad de arranque de esta nueva situación, elevado al cuadrado, partido por omega 1. Esta intensidad de arranque nueva, el módulo de esta intensidad de arranque nueva va a ser igual a el módulo de U1F, es decir, de la tensión de alimentación, partido por el módulo de todas las resistencias y reactancias que tenemos en este circuito, el módulo de la impedancia equivalente de este circuito. Y eso queda igual a la raíz cuadrada de la suma de las resistencias al cuadrado, es decir, R1 más R'2 más R'A, todo esto que es la parte real de la impedancia equivalente al cuadrado, más la parte imaginaria de la impedancia equivalente, es decir, XC al cuadrado. Es decir, este es el módulo de la intensidad de arranque nueva que hemos calculado. Si introducimos esta intensidad de arranque en la expresión anterior, lo que nos queda es que el par de arranque tiene esta expresión: 3 veces R'2 más R'A
por la tensión de alimentación de fase, lógicamente elevado al cuadrado, partido por omega 1, que es la velocidad de giro del campo magnético giratorio, partido por la raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí, pero elevado al cuadrado. Por tanto, lo que nos queda es R1 más R'2 más R'A, todo esto elevado al cuadrado, más XCC elevado al cuadrado. Es decir, aquí conocemos todo, salvo la resistencia adicional que queremos añadir para que precisamente este par de arranque coincida con el par nominal, que fue lo primero que calculamos en este problema, que si no recuerdo mal era 42,7 newton por metro. Es decir, que de aquí, operando, fijaos que tenemos pues elementos, esta misma R' sub A elevado al cuadrado, etcétera, nos saldrá una ecuación de segundo grado. Si la resolvéis, como yo he hecho previamente, tenemos dos opciones. O bien R' sub A es igual a 19 ohmios, o bien R' sub A es igual a 0,8607 ohmios. Entonces, fijaos que para que la intensidad de arranque sea la menor posible, pues lógicamente tendremos que elegir la resistencia mayor. Cuanto mayor es la resistencia adicional que añadamos, menor será la intensidad de arranque. Es decir, que esta primera solución es la que proporciona una intensidad de arranque menor. Hace que esta intensidad de arranque que hemos calculado sea lo menor posible. Claro, para el cálculo de esta intensidad pues sería simplemente resolver de nuevo este circuito diciendo que RA es igual a RA' es igual a 19 ohmios. Además, una forma de saber que este cálculo está bien hecho es, bueno, vamos a ver cuánto valía en las condiciones nominales la resistencia formada por R'2 por 1 menos el deslizamiento nominal partido por el deslizamiento nominal. R'2 era igual a 1, ¿verdad? El deslizamiento nominal era del 5%. Pues vamos a ver que efectivamente, si hacemos este cálculo, hemos dicho que en condiciones nominales teníamos que R'2 por 1 menos el deslizamiento nominal partido por el deslizamiento nominal es igual a 1 por 1 menos 0,05 partido por 0,05. Y esto efectivamente es igual a 19 ohmios. Lógicamente, esta resistencia de condiciones nominales tiene que coincidir con alguna de estas dos soluciones de la ecuación de segundo grado para que efectivamente el par desarrollado por el motor en condiciones de arranque, habiendo añadido una resistencia adicional, coincida con el par nominal de este motor. Por tanto, solo nos faltaría calcular esta intensidad, que no he hecho el cálculo, ya sabemos cómo se hace, simplemente tensión partido por la suma de resistencias y reactancias en serie y ya estaría. Bien, por tanto, hasta aquí el primer problema de motores de inducción. El próximo día posiblemente hagamos otro problema de motor de inducción y ya pasemos seguidamente en la siguiente tutoría a la máquina síncrona. Un saludo a todos, espero que hayáis aprendido con este vídeo. Un saludo.